Muchas gracias, doctor Ferrer. Continuamos con la segunda pregunta y iniciamos con Liz nuevamente. Dice la pregunta, el libro presenta varios retos tecnológicos. Nos gustaría saber con cuál de ellos te has identificado y cómo lo has enfrentado. Excelente. Vamos a Sí, alguien va a realmente. hablar de Next. Sí, obviamente Next es un tema muy interesante, pero ese lo voy a dejar al doctor Ferrer, que tiene una relación más directa con ese equipo de trabajo. Pero particularmente cuando leí el libro, yo pude identificar que se presentaron, ¿verdad? Un sinnúmero de retos tecnológicos que todos nosotros nos podemos identificar, pero yo particularmente me identifiqué aún más con el reto tecnológico relacionando al recurso humano. Tal y como se mencionó anteriormente, el poder identificar personas con las destrezas necesarias, ¿verdad? Para trabajar la tecnología, para implantar y desarrollar nuevos servicios, es un reto bien grande. A nivel de la Universidad de Puerto Rico, muchas personas conocen, ¿verdad? Que es una administración que tiene sus protocolos, que tiene sus políticas, sus guías y hay que seguir todo de manera formal, pero muchas veces las restricciones tal vez de la paga, de la descripción de la labor que la persona tiene en ese puesto que se está buscando, pues limita un poco el poder reclutar fácilmente. Y esto nosotros en la Oficina de Educación a Distancia lo hemos vivido, la experiencia ha sido que pues queremos ofrecerle el puesto a algunas personas, pero no cualifican por X o Y restricción. Así que ciertamente es un reto que se ve reflejado en el libro en otras situaciones que muy bien el autor presenta, pero en el caso nuestro, ¿cómo nosotros hemos atendido esta situación? Pues miren, es identificando estudiantes con talento que son recién graduados, que quieren tener una experiencia profesional, ¿verdad? Una experiencia a nivel de la UPR sobre un área particular, como por ejemplo el diseño gráfico, el diseño instruccional, y entonces pues ahí le damos la oportunidad a que se desarrollen. Luego tenemos que pensar cuál va a ser la estrategia, ¿verdad? De poderlos retener, porque sabemos que a través del tiempo estas personas se siguen desarrollando muy bien, ¿verdad? Y alcanzan unas destrezas que lo que queremos es que continúen con nosotros. En el caso de bibliotecas, pues sí, ciertamente llevo un tiempo, ¿verdad? Más destacada en lo que es educación a distancia, pero sí en los momentos previos trabajando en bibliotecas, sí también he visto que la situación de los empleos, de recursos humanos, de localizar personas con destrezas en un momento dado también ha sido un reto mayor. Y el área de servicio también hemos visto que en ocasiones las bibliotecas tienen muchísimas ideas y desarrollan muchos proyectos, pero en ocasiones por falta de fondos, ¿verdad? No se pueden hacer realmente aplicados en el momento que se desea y eso pues limita muchas veces, ¿verdad? El desarrollo de grandes ideas. Así que son, ¿verdad? Retos que muy bien se presentan en el libro y que estamos viviendo actualmente a nivel educativo, los cuales poco a poco se han ido enfrentando y se han podido superar, porque como todos sabemos, siempre la voluntad de las personas con compromiso en sus posiciones, pues buscan la forma de resolverlo, dando más tiempo, dedicándole, ¿verdad? Más esfuerzo y todo al fin y al cabo, pues sabemos que de cierta manera, pues se puede superar. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Liz. Continuamos con Antonio. Repito la pregunta, el libro presenta varios retos tecnológicos. Nos gustaría saber con cuáles de ellos te identificas y cómo los has enfrentado. Bien, en términos de lo que, ¿verdad? Los retos tecnológicos, yo creo que cuando empezó la pandemia, los retos tecnológicos agudizaron. Vamos a empezar a hablar el cambio abrupto de lo que es la educación presencial a una modalidad remota ha creado pues resistencia en algunos docentes que pues toda su vida han estado dedicados a la enseñanza dentro del aula y ahora han tenido que
que es romper, ¿verdad? Con eso por el lockdown, el cierre. Así que, pues, ¿cómo lo hemos atendido? Tenemos que ir enamorándolos, tenemos que cogerlos uno por uno, sentarnos con ellos y brindarles la asistencia tecnológica personalizada que se necesitan para ayudarlos a montar sus clases. Pero hay profesores que ya con un video, con un video tutorial o con un adiestramiento en línea, pues siguen solitos y se agarran. Esto me lleva a otro punto que tengo que mencionar. Yo creo que todas nuestras universidades debemos ahora, cuando entremos en un proceso de reclutamiento, no solamente de personal administrativo, de facultad, de tener ya docentes que no solamente se contraten por tener un título de maestría o doctorado. Como dice Giancarlo en el libro, hay ahora que estar pendiente de las evidencias. ¿Qué es lo que las personas que pensamos contratar han realizado? ¿Verdad? ¿Cuál es el conjunto de habilidades, destrezas, sus experiencias para reclutar ese personal? Ya tener un título académico no es solamente garantía de que ya vamos a reclutarlo. Pensemos un poquito más en profesores que tengan experiencias trabajando con recursos y herramientas digitales a la hora de contratarlo y de gestar proyectos, de incubar proyectos, ¿sabe? Tampoco es un 100% tecnología. Son muchas cosas y que hay que empezar a reclutar un personal nuevo, diseñadores de software, diseñadores de UX, experiencias de usuario, diseñadores y ingenieros de futuro. Tenemos que ir pensando en especialistas TIC, porque lo que pasa es, compañeros, que 4 personas o 5 que estamos en educación a distancia ya no podemos atender 300, 400 profesores. Y entonces hay que ir pensando también en crear un equipo más grande por la situación que estamos atravesando y por la dimensión a la que nos estamos moviendo. Así que, pues, soluciones, crear unos cursos, creamos un curso en la plataforma Moodle para que los profesores entren y vean los videotutoriales y les ayude a diseñar sus clases. Nuestra oficina del CTI diseñó unos manuales, están en PDF para la facultad, así que el que no aprende de manera visual, pues lo puede de manera verbal, pues puede ver los tutoriales y los manuales que hemos hecho digital. Otra cosa importante, el salto abrupto de una cultura de aprendizaje presencial a los estudiantes. No tenemos cultura de aprendizaje digital de parte de nuestros estudiantes. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Aquí en el Learning Commons hemos preparado estudiantes tutores como mentores para ayudar a los demás estudiantes a hábitos sobre estudio, ¿verdad? Desarrollar destrezas y habilidades, disciplina, de aprender en red. Y los servicios pues han sido muy buenos. Hemos creado canales de YouTube para profesores y estudiantes que puedan ver cómo se utilizan las herramientas, las tecnologías y ayudarlos a usar no solamente la plataforma Moodle, sino cualquier otra herramienta tecnológica que los profesores usen. Así que esto también, otro de los retos tecnológicos, yo veo pues que se ha ampliado la situación desde María para acá, la pobreza ha aumentado y tenemos que pensar en que esta brecha tecnológica de estudiantes que no tienen ni computadora ni formas de conectarse a la internet, pues lamentablemente eso está aumentado. Así es que pues gracias a, ¿verdad? A los fondos que hemos recibido, pues hemos desarrollado, ¿verdad? Con la biblioteca de nuestra universidad, un préstamo de equipos y los módems para tanto estudiantes y profesores puedan utilizar la tecnología para dictar los cursos, trabajar y los estudiantes conectarse a las clases. También se han abierto zonas wifi dentro de la universidad para que los estudiantes puedan conectarse desde sus vehículos en áreas estratégicas, en estacionamientos, ¿verdad? Para que ellos se puedan conectar con sus dispositivos. Y yo creo que uno de los grandes retos es cuando esto termine, porque en algún momento va a pasar, tenemos que continuar la capacitación tecnológica de nuestros docentes. Esto no termina aquí. Yo creo que de ahora en adelante tenemos que seguir aprendiendo a usar la tecnología
para utilizarla como una herramienta que aumente nuestro esfuerzo humano en propiciar aprendizajes y continuar, porque no sabemos en qué otros momentos tengamos que volver al cierre o en qué otros momentos tengamos que seguir la educación a distancia, porque así lo amerita el mundo moderno en el que nosotros estamos atravesando hoy día. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora pasamos con el doctor Ferrer. Doctor Ferrer, nuevamente la pregunta. El libro presenta varios retos tecnológicos. Nos gustaría saber con cuál de ellos te identificas y cómo lo has enfrentado. Bueno, ahí podría, podría hablar de muchos temas, pero posiblemente Giancarlo tiene razón, ¿verdad? Uno de los temas que más me llama la atención es el sistema Next. Yo no, quizás puedo hablar un poco sobre eso. La primera vez que yo escuché a alguien hablando del sistema Next fue uno de los programadores, fue al programador José Cueva, cuando ese sistema, ¿verdad? Se empieza a cocinar o se trabaja sobre la base de lo que se hacía aquí en el recinto y se lleva a administración central. Cuando yo comienzo a escuchar a José Cuevas de lo que iba a poder hacer Nexo, de lo que, ¿verdad? De las etapas de Next, y lo veo desde el punto de vista administrativo académico, es hasta complejo de explicar, ¿verdad? Es hasta complejo de explicar. Y yo escuchaba a Giancarlo, leía a Giancarlo hablando sobre el tema desde el punto de vista bien técnico, y a Víctor Díaz, que son, ¿verdad? Expertos en esa parte técnica, y no lo llegaba a entender, pero ese día José Cuevas cuando nos habla, nos está hablando a muchos académicos y él creo que utilizó el vocabulario correcto. El sistema Next está planificado, tiene un sistema inteligente y está planificado para ser más inteligente en el futuro. Cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando solamente de grandes datos, sino del el reconocimiento y la programación de nuestras normativas y reglamentos dentro del sistema. E incluye la parte académica y la conexión con el sistema de Moodle. Y mucha gente habla del sistema Next como si fuera un sistema de matrícula. That's it. Ahí los estudiantes ven los cursos y se matriculan. Y no es eso, ¿verdad? No es eso. Es que tiene información central de cómo funciona la UPR. Y esto es sumamente interesante porque la UPR es un sistema educativo con 11 recintos, 11 unidades, con reglamentos que varían entre uno y otro, y es altamente complejo, ¿verdad? Es altamente complejo. Así que quizás para simplificarlo, imagínense un sistema donde una secretaria en la oficina entra a los cursos que le pidieron que entrara, eso entra al sistema, automáticamente caen en matrícula, los estudiantes lo pueden ver, pero lo ven en comparación con su currículo, con los cursos que ya han tomado, esto es lo que te falta, te estoy mostrando en matrícula solamente lo que te falta. Este curso no está disponible en el horario que tú lo quieres tomar, pero este es equivalente, es convalidable. Toda esa información que permitiría que esa página, ese data board, ¿verdad? Que ve el estudiante, sea interactivo y sea, como decía Giancarlo, como si fueran las páginas de Facebook, las páginas de Amazon, que tienen esa inteligencia y te ponen los anuncios exclusivamente directamente para ti. Pues eso se estaba programando, o se está programando dentro del sistema Next para que funcione de esa manera, ¿verdad? Y se esperaba que en un futuro eso permitiría que los estudiantes pudieran matricularse de una manera mucho más efectiva y reducir el tiempo que se tardan. En vez de estar tomando electivas libres, el sistema te dijera, mira, este curso no lo puedes tomar porque no tienes aquel anterior. Y se economiza también en personal de orientación, ¿verdad? Porque entonces no tenemos que estar orientando a cada estudiante de manera independiente, porque tu currículo del año que tú entraste con tu catálogo está amarrado al sistema inteligente. Eso, antes de la pandemia, cuando comenzamos a trabajar en la Junta para Educación a Distancia, se comenzó un equipo de trabajo y se amarró a nuestro sistema de gestión de aprendizaje institucional. Se amarró a Moodle. Nace en el 2016-2017 el primer sistema de gestión de aprendizaje sistémico, ¿verdad? Y para nosotros, y hemos buscado información, ¿verdad? En otros países y en Latinoamérica, el Caribe, en Estados Unidos, entendemos que es uno de los sistemas de gestión de aprendizaje más grandes que ha habido en el mundo, por la cantidad de estudiantes que alberga. Adicional a eso, el gran logro de tener un sistema que responde a un sistema de matrícula como el sistema Next. O sea,
entramos la programación, automáticamente se entra la programación de cursos en matrícula, los cursos se autogeneran en el sistema de Moodle para cada uno de los recintos. Imagínense la cantidad de horas de trabajo en entrar a eso manual. Cada título, cada nombre, cada código, cada semestre se entra de forma automática porque la información sale del sistema NEXT de la UPR. Adicional a eso, el profesor que está programado para que esté dentro del curso, automáticamente se le asigna el curso. Cuando los estudiantes se matriculan, automáticamente los estudiantes caen matriculados en el sistema. Imagínense el sinnúmero de recursos humanos que hubiésemos necesitado para que eso funcionara de esa manera. Así que si nosotros cogiéramos un sistema enlatado de matrícula, pues entonces tendríamos que reprogramar ese sistema enlatado para volver a ponerle toda esa inteligencia en el sistema para que funcione de la manera que está funcionando en estos momentos. Así que hemos tenido, yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido la UPR, que podría ser emulado por otras agencias de gobierno cuando se habla de utilizar recursos locales y programadores que conozcan cómo funciona la institución, hablando de inteligencia administrativa, inteligencia logística, inteligencia de reglamento, ¿verdad? Porque no es programar por programar, es que estas personas conocen cómo funciona la UPR o tienen acceso directo a las personas que trabajamos en la UPR. Así que imagine cómo lo hacen quizás otras instituciones educativas, que su sistema es separado del sistema de gestión de aprendizaje, matricular, ¿verdad? Eso es lo que sufrimos las divisiones de educación continua. Por ejemplo, tenemos 45 cursos en oferta y tengo 45 listas de estudiantes, tenemos que crear los cursos a mano, matricular a mano, ¿verdad? Y eso por lo menos aquí en el Colegio de Mayagüez conseguimos una solución, tenemos un sistema de e-commerce donde los estudiantes o las personas, la comunidad paga, automáticamente paga, en Moodle se les genera el username y el password, caen dentro del curso que pagaron matriculados y no tenemos que entonces matricular a mano en la mayoría de las instancias. Así que buscamos emular el sistema de matrícula de la UPR y aplicarlo a la División de Educación Continua. En este caso, el Colegio de Mayagüez es el único recinto que tiene ese sistema en función, ¿verdad? Hemos colaborado y dar la información a otros recintos para que puedan hacer lo mismo, pero, ¿verdad? Todavía no conocemos que alguno lo haya trabajado de esa forma. Adicional a eso, ¿verdad? Adicional a eso, y con lo que menciona Liz Pagán, Antonio Delgado, el recurso humano. El recurso humano es esencial. Nosotros hemos descubierto, ¿verdad?, que podemos hacer ajustes y hemos hecho estrategias, hemos utilizado estrategias. En nuestro centro de recursos para educación a distancia teníamos 5 recursos atendiendo a la facultad que se interesaba en la educación a distancia. No se lo obliga a nadie, ¿verdad? Así que podíamos manejar 3, 4, 5 cursos académicos por semestre, adicional a los profesores que venían a preparar materiales educativos o a pedir orientación de manera independiente, que no era el curso completo. De momento, como dijo el profesor Delgado, estamos atendiendo una facultad de más de 1000 profesores con miles de cursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo atendemos eso con las mismas 5 personas? Así que una de las soluciones que encontramos durante la pandemia fue buscar a todos los docentes que se habían capacitado con nosotros en el Centro de Recursos para Educación a Distancia, llamarlos, orientarlos, establecer un proceso de coaching para que ellos pudieran dar la asistencia en cada uno de los decanatos de forma independiente y no todo recayera dentro del centro. Y esa fue la estrategia. Adicional a eso, colocamos enlaces en videoconferencias 24/7, que era básicamente como si tú entraras a una oficina, tocaras la puerta y empezaras a hablar con la persona, ¿sabes? No había que hacer cita, no había que hacer, ¿verdad? Así que en el periodo de emergencia establecimos oficinas virtuales abiertas 24/7 para atender todos los casos de la forma más rápida posible. Eso habría que emularlo si nosotros queremos seguir dando clases a distancia y queremos tener programas completos a distancia, porque podríamos tener personas en otros países, en otros horarios. Por lo tanto, ya el RUM se ha movido con los fondos nuevos del CARES Act, se ha movido a establecer parte de un proyecto piloto de RUM 24/7, porque entonces vamos a tener que tener todos los recursos, incluyendo biblioteca, admisiones, registraduría, todo este tipo de cosas, hay que tenerlas disponibles 24/7. Eso también es interesante, ¿verdad? Quería traer ese tema para dialogarlo con ustedes sobre lo que dijo
Antonio, el problema de la capacitación, la resistencia. Nosotros encontramos que los docentes no solamente tienen resistencia a la parte tecnológica, esa resistencia está ahí, pero nosotros en la modernidad nos involucramos con muchos gadgets, con muchos equipos, y entonces a la larga eso se vuelve como algo bueno de hacer, algo divertido de hacer, es algo más que hacer. Y lo que yo encontré que había mucha resistencia era la parte pedagógica, la parte educativa. Mucha resistencia. Todavía hoy capacitamos a los docentes y hay algunos que me escriben en las encuestas de satisfacción que quieren que se elimine la parte educativa de las capacitaciones. Entonces, uno de los problemas principales que tenemos, y que Giancarlo, ¿verdad?, a veces lo menciona en su escrito, es que las personas que no dominan las tecnologías, cada vez que se encuentran con un problema, tratan de buscar una nueva tecnología para solucionar el problema. Entonces tenemos un montón de tecnologías corriendo de manera paralela. Eso nos pasó en la pandemia. Algunos estaban usando unas tecnologías de videoconferencia, otros estaban utilizando otras. ¿Verdad? A veces en cuestiones de tecnología menos es mejor. ¿Verdad? Menos. Todavía tenemos recintos utilizando sistemas de paga para videoconferencias, por ejemplo, cuando el sistema UPR tiene un sistema de videoconferencias, ¿verdad? Y Microsoft también nos da un sistema de videoconferencia y Google tiene un sistema de videoconferencia. Aún así, hay recintos pagando sistemas de videoconferencia. ¿Verdad? Y esos casos son interesantes, ¿verdad? Porque a veces queremos solucionar problemas específicos no aprendiendo lo que pueden hacer las tecnologías que ya tenemos, sino buscando soluciones adicionales. Entonces empezamos a adoptar tecnologías, y cada vez entonces, como dice Antonio, la capacitación es más compleja porque estamos teniendo más que enseñar, ¿verdad? Y se vuelve complejo, ¿verdad? En este caso, la solución que encontramos acá es que básicamente utilizamos las tecnologías que nos da la UPR y bloqueamos cualquier otro tipo de tecnología. Si el profesor la quiere usar, la puede utilizar, pero nosotros no capacitamos al respecto, ¿verdad? Si un profesor nuestro en el recinto de Mayagüez decide usar Zoom, pues él tiene las consecuencias de usar Zoom, y si tiene problemas con Zoom, pues él tiene que buscar cómo solucionarlo, porque nosotros no tenemos peritaje sobre Zoom porque no usamos Zoom, ¿verdad? Nosotros no usamos Zoom. Y eso es bien interesante al respecto, ¿verdad? Es bien interesante al respecto. Así que quizás eso lo más que puedo compartirles, ¿verdad? Y la contestación a cuáles son las problemáticas que más me han llamado la atención y cómo las hemos ido trabajando, pero yo encuentro que la atención próximamente tiene que ser en lo que dijo la doctora Pagán y el profesor Delgado, en los recursos humanos. Y Giancarlo puede hablar mucho sobre eso. En este caso, las personas que trabajan con coding, con codificación, con creación de programas y software en Puerto Rico son escasos. Las personas no reconocen la escala salarial que deberían tener. Los estamos perdiendo con salarios increíbles en las empresas privadas y en los Estados Unidos, y entonces tenemos que recurrir a servicios enlatados que entonces nosotros mismos tenemos que alimentar a pesar de que pagamos una millonada por ello. Así que esa es mi contestación a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Ferrer. Vamos a la siguiente pregunta. Está compuesta de dos partes. La primera, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted entiende se pueden implementar para fomentar el desarrollo de la digitalización de la información en Puerto Rico para favorecer que la educación a distancia tenga un mayor alcance en nuestro país? Esa es la primera. Y la segunda parte de la pregunta es ¿de qué manera se insertan entonces las bibliotecas y los archivos como parte de estas estrategias? Iniciamos con la doctora Liz Pagán. Muchas gracias, Ana. Pues sí, específicamente hemos ya mencionado algunas de las estrategias, pero particularmente yo quiero destacar en este momento la importancia de poder subsanar lo que es la brecha digital, ¿verdad? Porque sabemos que actualmente nosotros sí estamos ofreciendo unos servicios tecnológicos, pensamos, ¿verdad?, que alcanzamos la mayoría de las personas o de los estudiantes o de la comunidad a quien servimos, pero hay que reconocer que hay una situación de brecha digital, de que a las personas no les llega la información tal y como esperamos, de que no necesariamente tienen el acceso al internet como así lo deseamos. Así que
quiero hacer referencia a IFLA y UNESCO, que básicamente como en el 2013 ellos establecieron un manifiesto donde buscaban ofrecer, ¿verdad?, un acceso equitativo a la información, al patrimonio cultural y científico de la humanidad, y ahí básicamente te daba una guía, ¿verdad?, de lo que se podía hacer para poder achicar un poco esa brecha digital. Así que si nosotros primero reconocemos que esa brecha existe, pues tenemos que establecer la estrategia de cómo manejarla. Sabemos muy bien que a nivel de la Universidad de Puerto Rico, pues se ha trabajado ofreciendo equipo, ofreciendo tal vez a los estudiantes en muchos de los recintos, incluyendo el mío, red, ¿verdad?, de conexión a internet inalámbrica para poder ellos tener acceso a la información, conectarse a los cursos, conectarse a la biblioteca y poder, ¿verdad?, ampliar la participación en los cursos en línea debido a lo de la pandemia. Pero básicamente tenemos que seguir enfocándonos en cuáles son las necesidades que hay en nuestro alrededor y poder identificar cómo atenderlas. Y yo entiendo que el libro claramente así lo establece, ¿verdad? Creando equipos de trabajo de expertos, verificando quiénes pueden aportar ese talento para poder atender esa necesidad. En el caso particular de las bibliotecas, pues sí, sabemos que ya, como se ha mencionado, existen muchos sistemas, hay bases de datos, hay acuerdos colaborativos, pero ciertamente en ocasiones puede ser que no sean tan operables, ¿verdad? Que tienen algunas fallas o los accesos son limitados a cierta cantidad de personas. En este caso, lo que yo entiendo que podría colaborar muchísimo es poder seguir ampliando los acuerdos colaborativos y hacerlos extensivos a la comunidad, ¿verdad? Y ya esto sería considerando un poco más la colaboración de incluso el mismo gobierno, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces sí fomentamos el acceso abierto a la información, usar los recursos que hay disponibles a través de Internet, pero hay ciertos recursos que son especializados, que requieren tal vez alguna inversión y vamos a necesitar obviamente fondos, pero es crear esa conciencia de ver cuál es la necesidad y atender la misma. Y obviamente, como ya se ha destacado anteriormente, la capacitación del recurso humano, que es bien importante, ¿verdad? Que sean diestros en el uso de la tecnología, que puedan aportar para que estas estrategias y acciones sean de utilidad para todo el mundo. Esa sería mi respuesta, Ana. Gracias, Liz. Continuamos con el profesor Antonio Delgado. La pregunta 3 dividida, ¿verdad?, en dos premisas. La primera, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted entiende se pueden implementar para fomentar el desarrollo de la digitalización de la información en Puerto Rico, para favorecer el que la educación a distancia tenga un mayor alcance en nuestro país? ¿Y de qué manera estas estrategias insertan las bibliotecas y los archivos? Yo voy a hablar desde el punto de vista como un diseñador instruccional que trabaja con plataformas de e-learning. Yo creo que nosotros, mi rol, tengo la responsabilidad ahora, y lo mencionó el doctor Ferrer hace un momento, de que nosotros estamos ahora como en el cambio abrupto de lo presencial a las plataformas de e-learning y todas estas herramientas. Pero eso es el uso instrumental. Estamos cayendo en el error de que lo que hacemos es transferir nuestra clase presencial a la modalidad y a estas plataformas tecnológicas. Y eso no se le llama e-learning, ni mobile learning, ni aprendizaje en línea. Esto se le llama una educación remota de emergencia, que es transferir lo que yo hago en mi sala de clase presencial a la plataforma de Moodle, el Blackboard, Google Classroom o lo que sea. Pero estamos fallando también y hay un elemento muy importante, no es que es fallado, es que estamos pasando de una etapa a otra. Porque ahora tenemos que enfocarnos, una vez la facultad sepa usar estas herramientas, qué modelos, qué estrategias y qué técnicas instruccionales que estén adaptadas a la modalidad de aprendizaje en línea tenemos que entonces nosotros llevar.
o implantar en nuestras experiencias de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que esa es la estrategia para que nuestros estudiantes de todas las materias, de todos los cursos, tengan experiencia de digitalización de la información. Por lo menos aquí, no sé los demás universidades, pero por lo menos Robert Rosado, algunos compañeros de la biblioteca Milady, están participando con los profesores en, por decir, team teaching, ¿verdad? Y nosotros le tenemos otro nombre, comunidades de aprendizaje, adentrándonos en esta parte de cómo utilizar nuestras bases de datos, formato APA, cómo investigar con los cursos. Y me parece que ha sido una buena estrategia de parte de nuestros profesores bibliotecarios, ¿verdad? En llevar estas destrezas, habilidades y conocimientos de informática dentro de las materias y los cursos que se imparten en la universidad. Y así que me parece que eso está muy bien, y porque tenemos que desarrollar una mentalidad científica e investigativa en nuestros estudiantes y que sepan utilizar las tecnologías cuando vayan al mundo laboral y al mercado laboral, porque realmente en el mundo y el mercado laboral necesitan personal altamente tecnológico. Bien. En otro punto, yo también sugiero que nosotros, los docentes y los que trabajamos en la parte administrativa, tenemos que organizarnos para hacer exposiciones o exhibiciones de todos estos proyectos que nuestros estudiantes hacen con las tecnologías digitales, las plataformas LMS, con herramientas web que son gratuitas o de bajo costo, incluso hasta las aplicaciones móviles que se pueden utilizar. Porque necesitamos demostrarle a nuestros dirigentes, a los políticos, ¿verdad? A los administradores, a los gerentes de la educación universitaria, tenemos que demostrarle qué son capaces de hacer nuestros estudiantes con la tecnología. Ya no es solamente hablar de TIC, que es tecnologías de información y comunicación. Vamos a pensar en TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y también en TEP, que son tecnologías para el empoderamiento y la participación digital, de crear líderes digitales que sepan las reglas de etiqueta, los procesos, los protocolos que se llevan en las redes. No hay manera, no hay mejor manera de justificar una inversión tecnológica en escuelas, en nuestras universidades y en nuestras bibliotecas si nosotros no exhibimos los proyectos que hacen los estudiantes. ¿Y por qué tenemos que cambiar la perspectiva de nuestros líderes políticos y directores de que creen que la tecnología deshumaniza, de que la tecnología es un distractor, de que la tecnología aumenta los casos de cyberbullying y de que la tecnología no genera un aprovechamiento académico? Tenemos que erradicar este mito de que la educación a distancia es ficticia y que muchos de nuestros políticos y dirigentes la consideran como una educación de segunda o tercera categoría, cuando eso es falso. Ya hay investigaciones, el mismo Departamento de Educación en 2010 publicó una investigación que dice que los cursos en línea, bien diseñados, bien estructurados, son tan buenos o mejores que cualquier curso presencial. Necesitamos mejorar la digitalización en pro del desarrollo del conocimiento y de una sociedad informada que sepa tomar decisiones importantes en su vida y que pueda a través del voluntariado aportar a las comunidades. Las bibliotecas son ese nodo central que están en las universidades, que tienen el acceso a las bases de datos importantes que pueden servirle a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad en general para hacer todos estos cambios ¿verdad? Que he propuesto que se pueden hacer, ¿verdad? Y como estrategias y soluciones al proceso de digitalización de nuestra sociedad. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, profesor Delgado. Continuamos entonces ahora con el doctor Ferrer. Nuevamente, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted entiende se pueden implementar para fomentar el desarrollo de la digitalización de la información en Puerto Rico para favorecer el que la educación a distancia tenga un mayor alcance en nuestro país? Y de qué manera se insertan las bibliotecas y los archivos como parte de estas estrategias. Pues miren, yo quiero darle continuidad, ¿verdad? A algunos temas que ha establecido la doctora Pagán y a los comentarios excelentes también que ha hecho el profesor Delgado. Quiero hacerlo desde la perspectiva de educador, pero desde el punto de vista filosófico global, ¿verdad? De una forma más general, más amplia, como hace Giancarlo en su libro, ¿verdad? Que él está hablando de esta digitalización de Puerto Rico, de la infraestructura de todo Puerto Rico y esta interconectividad para poder utilizar los datos para tomar decisiones. Una de las problemáticas que tenemos es que, y se van a dar cuenta cuán atrás estoy comenzando, es que tenemos un problema cultural de que las tecnologías se utilizan para ciertas cosas que son coloquiales, que son del diario, colocar las fotos del desayuno en Facebook, poner las fotos haciendo ejercicio en Instagram y este tipo de información que no necesariamente aporta desde el punto de vista económico, social, administrativo, de inteligencia, versus una negativa hacia utilizar estas mismas tecnologías o tecnologías similares y paralelas para la parte administrativa. Por ejemplo, nosotros hace varios años, creo que fue como en el 2013 o 2014, comenzamos a sugerir que las universidades se tenían que volver paperless, que empezáramos a usar menos papel, que ese esfuerzo de decirle a las oficinas que necesitaban hacer sus formularios completamente online, digitales, para entrar los datos, era una forma de ir motivando la adaptación de las tecnologías. Eso lo hicimos basado, ¿verdad?, en la ley de firmas digitales del gobierno de Puerto Rico, que creo que esa ley es del 2011, del 2012, y no fue hasta la pandemia que comenzamos a utilizar, ¿verdad?, el concepto de las oficinas paperless, sin papel. Empezamos a adoptar tecnologías para tramitar las documentaciones a través de las redes, a través de los correos electrónicos, a través de las plataformas administrativas. Aún hoy, todavía hoy, tenemos problemas con la aceptación de las firmas digitales en cosas como contratos, ¿verdad? O sea, usted puede en cualquier banco del mundo revisar su crédito, hacer una solicitud de préstamo, le revisan su crédito y le dan un préstamo y le envían el depósito digital. ¿Verdad? Pero en la Universidad de Puerto Rico y en otras instituciones de gobierno, pues no se pueden procesar contratos con firmas digitales, a pesar de que Puerto Rico tiene una ley de firmas digitales, ¿verdad? Y eso es sumamente interesante. O sea, hay una negativa a aceptar cosas que ya se han legislado, y eso me parece interesante. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Pues una de las cosas que Puerto Rico nunca ha tenido históricamente, ¿verdad? En Puerto Rico nunca hemos tenido un plan educativo de país, ¿verdad? Y ese concepto es bien interesante, porque yo escuchaba a los políticos hablando de plan educativo de país, y yo digo, wow, me parece un concepto muy amplio, pero yo mismo no lo entendía. Yo, ¿a qué se refiere con un plan educativo de país, ¿verdad? ¿Cómo tenemos un plan educativo de país? Y entonces, buscando información sobre eso, encontré el caso de Dinamarca, que de casualidad está amarrado a la programación. El caso de Dinamarca, ellos establecen que van a tener un plan educativo del país, y en algún momento ustedes escucharon este vocabulario en Puerto Rico también, basado en la economía del conocimiento. Y ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que teníamos un político, un gobernador, que hablaba de la economía del conocimiento. Entonces, comenzaron a hablar de la economía del conocimiento y un plan educativo de país, pero, ¿verdad?, yo creo que nunca entendieron qué significaba eso. Y un plan educativo de país en Dinamarca, lo que significa es un cambio curricular desde kindergarten, ¿verdad?, desde los años primarios, donde en el caso de Dinamarca escogieron el tema para motivar la economía, escogieron el tema del coding, de la programación, ¿verdad? Dentro del STEM, escogen el coding específicamente con una base bien simple, porque una persona que es programador en cualquier ámbito, porque la programación ahora está en todas partes, no tiene que salir del país para poder trabajar. Por lo tanto,
la motivación o el objetivo es crear el país con mayor personas conocedores de programación para que vendan esos servicios a nivel mundial sin necesidad de dejar de ser residentes de Dinamarca. O sea, yo genero ingresos fuera y el dinero viene a Dinamarca y yo consumo en Dinamarca porque vivo ahí. Para lograr eso, establecen un cambio curricular desde los grados primarios y todas las clases básicamente están alrededor de aprender a codificar. Tú aprendes matemáticas porque tienes que aprender a codificar, tú aprendes el idioma para comunicarte con las personas de tu equipo de trabajo de codificación, tú aprendes historia, ¿verdad? Aprendes historia porque tienes que saber los contextos históricos, porque el programador puede programar juegos de video y los juegos de video a veces tienen contextos históricos, vestimenta, etcétera. Con ese ejemplo, ¿verdad? Bastante amplio y bastante poco profundo, tienen que buscar más información al respecto. Les dejo saber que cuando llegan a escuela superior, a su equivalente de escuela superior, ellos tienen cooperativas donde los estudiantes programan para cine, para televisión, para aplicaciones, en vez de software para, qué sé yo, cafeteras, para neveras. Ellos generan coding, eso se vende a compañías, se queda en la cooperativa de la escuela sigue sufragando sus gastos institucionales con eso, pero entonces los estudiantes reciben unos estipendios que se quedan en unas cuentas de banco que el estudiante puede utilizar cuando sale de la escuela. ¿Cuántos años tardaron en hacer eso, ¿verdad? Para desarrollar un programa? Pues llevan 30 años, ¿verdad? Trabajando en eso. Igual que Finlandia cambió su sistema educativo y se tardó aproximadamente 30 años. Así que cuando hablamos de un proceso de transformación cultural digital, pues tenemos que comenzar en los grados primarios, ¿verdad? Para que no haya esa resistencia, tenemos que comenzar en los años primarios. En el tema de la brecha digital, ¿verdad? Y cuando llegamos a esos grados primarios, grados secundarios, ¿cómo hacemos una inversión tecnológica tan grande que podamos entonces cubrir todas las bases, todas las áreas? Pues hay mucho software, que Giancarlo lo menciona, mucho programado, que es open source, ¿verdad? Open code, o que son de uso libre, que están completamente disponibles, y que hay países completos que han adoptado eso, y yo sé que hay compañías privadas que le ha dado dolor en el alma y han sufrido económicamente en los billones por esas pérdidas, ¿verdad? Porque un gobernador en un país decidió de ahora en adelante en todas las agencias de gobierno, en todas las escuelas públicas y todas las universidades públicas, se va a usar OpenOffice o LibreOffice, y soltamos todas las licencias de Microsoft, ¿verdad? O sea, la economía es una economía millonaria porque nosotros, los docentes y los que no trabajan con la parte administrativa de esto, bajamos las licencias de Microsoft, pero cada vez que usted baja una licencia de Microsoft, en la Universidad de Puerto Rico tenemos hasta 5 licencias gratuitas para nosotros, nosotros no pagamos, pero la Universidad de Puerto Rico paga por eso, el gobierno paga por eso. Entonces, ¿cómo tú haces una transformación de una mentalidad open source, ¿verdad? De programados open source? Pues tienes que hacerlo desde la escuela elemental y de una vez cubre lo de la brecha digital, porque le puedes facilitar a cualquier estudiante en cualquier laptop económica en su casa, puede bajar OpenOffice. No lo hacemos actualmente, no enseñamos ese tipo de software porque estamos amarrados a una compañía específica y entendemos que el mercado le va a requerir las destrezas en ese software específico, ¿verdad? Pero si la cultura desde la base cambia, entonces cuando llegamos al área del trabajo y lo que se usa es eso, pues entonces tenemos un mejor acceso a esas tecnologías, ¿verdad? Tecnologías como Moodle, que son de código abierto y que la universidad la puede adaptar a su conveniencia, es un ejemplo de eso. Pero también los suites de Office, ¿verdad? De Office, que hay varios gratuitos de excelentes proyectos, ¿verdad? Como Apache LibreOffice, ¿verdad? O OpenOffice, son sumamente interesantes. Adicional a que, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, teníamos Google, teníamos todo lo que era el suite de Google hace muchos años, y la adoptación se tardó muchísimo, y cuando estábamos adoptándolo, y Giancarlo lo menciona en la parte final de su libro, cuando ya estábamos adoptándolo, entonces hay un cambio abrupto, ¿verdad? A otra plataforma, para no seguir mencionando marcas, a otra plataforma, y en personas que no contemplaron que el cambio cultural de la adopción de una tecnología compleja puede tomar hasta 10 años. Y estamos hablando across the board, ¿verdad? Porque usted puede aprender a utilizarlo bien rápido, pero si las demás oficinas no utilizan el que usted utiliza, pues, ¿verdad? No, se le hace más difícil el intercambio de documentos, aunque la mayoría de estas cosas ya permiten el intercambio de documentos. Así que
esa es la parte, ¿verdad? Que quería aportar, hablando sobre brecha digital, hablando sobre entonces esta mano de obra diestra que necesitamos en el área de tecnología, que en Puerto Rico no la tenemos, no la reconocemos, ¿verdad? Porque no le pagamos lo suficiente. Lo he visto que lo han mencionado en el chat y la estamos perdiendo. Entonces tenemos que seguir enlatando cosas que nos traen otras personas con remiendos, y a veces son cosas que se vuelven elefantes blancos, se pagan una millonada y nunca se pueden utilizar, que es otra práctica, ¿verdad? Bien peligrosa cuando hay fondos de sobra y empiezan a comprar tecnologías que no saben utilizar, ¿verdad? Y aquí voy a tener que hablar de la marca. Cuando se adoptó Microsoft Teams, ¿verdad? Para la pandemia, antes de la pandemia, Microsoft Teams educativo no existía. Esa etiqueta se la pone Microsoft en el momento de la pandemia porque sabe que es tremendo negocio. Así que esta tecnología específica no está diseñada para dar clases, está diseñada para reuniones administrativas. Y esa parte es bien interesante, como inmediatamente le ponen una etiqueta educativa y nos lo venden como una respuesta educativa, ¿verdad? Y entonces alguien termina pagándolo. Y eso me parece interesante, ¿verdad? Y hay que trabajar con el conocimiento de estas personas que toman estas decisiones, pero no conocen lo que están comprando, se dejan llevar por los vendedores. Nada, esa es mi aportación. Muchas gracias, doctor Ferrer. Bueno, para ir ya concluyendo, vamos para la última pregunta. Esta dice, el plan describe la necesidad de lograr la adopción de banda ancha y expone que PRITS tendrá la capacidad de desarrollar al Departamento de Educación en lanzar una biblioteca virtual funcional más segura y a costos competitivos, y a su vez podrán medir el desempeño, adopción y uso de todos los estudiantes del sistema público. Eso es un argumento que expone Giancarlo en la publicación. La pregunta es, ¿entiende que ese planteamiento se podría considerar para extenderlo a la educación superior y a la educación informal de los ciudadanos? Iniciamos con la profesora Liz Pagán. Seguro que sí, efectivamente. Entiendo que este planteamiento que presenta el autor se puede extender a la educación superior y a bibliotecas públicas y privadas en Puerto Rico, ¿verdad? Porque esto es extensivo. Y realmente yo sé que el propósito es ofrecer mayor acceso a la información y ampliar los servicios para que estén al alcance de todo el mundo. Aquí el asunto, ¿verdad?, estriba en que hay que asegurar una estabilidad, una continuidad de los proyectos que se han iniciado, que ya hemos mencionado varios de ellos durante esta intervención, y que entonces no se queden estancados, ¿verdad? Porque dependan solo de una o dos personas con liderato o iniciativas en desarrollarlos. Así que básicamente lo que sí entiendo y reconozco que sí es aplicable, pero es necesario crear, ¿verdad? Esos equipos de trabajo comprometidos y que puedan extenderse a un periodo de tiempo prolongado, ¿verdad? Que los proyectos no se queden solamente en la intención, sino que también se lleven a cabo con la acción y se pueda medir el producto. En el caso de la biblioteca a la cual están haciendo referencia, ustedes saben que la biblioteca virtual que se generó para el Departamento de Educación pues tuvo muchas críticas, ¿verdad? Y el autor del libro muy bien lo presenta, Giancarlo explica muy bien ese caso. Es importante entonces verificar cómo se puede mejorar, cuáles son los elementos básicos que debe adaptar ese espacio web disponible para todo el mundo y hacerlo extensivo. Sabemos que como pues ya hemos visto, hay muchísimas herramientas gratuitas a través de internet que podemos integrar para estos tipos de servicios accesibles al público en general. Así que es también visualizar ese tipo de recursos y servicios que hay en el mercado, que podamos enlazarlo a esos espacios accesibles para todo el mundo. Así que esa sería mi aportación. Gracias, Liz. Continuamos entonces con Antonio. Sí, yo creo que Lisa abarcó varios puntos que yo iba a decir, así que entiendo que voy a ser un poquito rápido ¿verdad? En mi participación. Yo lo que tengo que decir es bienvenidas todas las propuestas que ayuden
al Departamento de Educación de Puerto Rico, al sistema UPR, a todas las universidades privadas, en buscar soluciones de banda ancha y que todas estas instituciones y organismos lo utilicen en bien de nuestra sociedad con múltiples fines, como dijo Liz, acceder a información, ¿verdad? Agilizar el proceso de acceder a la información, liderar proyectos investigativos, generar nuevos conocimientos, desarrollar nuevos productos de utilidad colectiva, incubar proyectos, y de esos proyectos que los estudiantes incuban con los profesores, se pueden hasta generar patentes nuevas. Bien, y se puede, y la institución genera propios ingresos a través de nuevas patentes. No sé qué tan legal o no pueda ser que la universidad del estado pueda, ¿verdad?, generar patentes nuevos y las pueda vender, pero eso sería muy bueno para la institución, que la misma universidad aprenda a diseñar sus planchas solares para generar energía y despegarse de la Autoridad de Energía Eléctrica cada vez que ocurre una avería en los sistemas. ¿Sabe? ¿Por qué no aprovechamos ese conocimiento de las redes, de las bases de datos, para que los estudiantes empoderen de ese conocimiento? Esto no es solamente de aprobar una reválida y felicidades y que consigas un trabajo bueno. Yo creo que tenemos que mirar más allá de evaluar los, los resultados de las pruebas de nuestros estudiantes y empezar a medir las fuerzas de cambio de nuestros estudiantes. Ahí está la motivación, ahí está la persistencia, la resiliencia. Eso es lo que hay que medir ahora, compañeros, no solamente el resultado de una prueba. Hay que medir tantas cosas de nuestros estudiantes y los sistemas de tecnología nos ayudan a través del Big Data y las analíticas a obtener una información y unos datos que a nosotros nos pueden ayudar muchísimo para generar programas nuevos, cambiar la oferta académica, crear nuevas ofertas de nuevos cursos o nuevas microcredenciales. Bien, todo eso es importante hoy día, transformar nuestra institución. Yo creo que tener acceso a un ancho de banda de internet que sea, ¿verdad?, más fuerte, a un precio competitivo, que esté al alcance de nuestras instituciones de educación escolares, es buenísimo. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos a la gente que está dándonos alternativas? Bien, ¿por qué nuestros líderes legislativos no escuchan al pueblo cuando ofrecen soluciones que lo que hacen es economizarle al Estado y ofrecer servicios tan buenos o mucho mejores que los que muchas compañías privativas le ofrecen y ganan un montón de dinero y no están adaptadas a la necesidad de nuestras instituciones de educación, y por eso ellos cobran por hacer esas adaptaciones? Bien, por eso ellos cobran un dineral. Bien, así que yo entiendo que también tener acceso a las redes nos ayuda a pronosticar fenómenos emergentes sin tener que esperar a que las agencias nos digan qué está pasando. Yo creo que las universidades pueden, a través de la investigación, tener esta habilidad de anticiparse al gobierno y no tener que estar dependiendo de los informes del gobierno. Por eso es importante la red y el acceso al conocimiento, y también incluir la parte del voluntariado. Bien, yo participé en la red de educadores puertorriqueños dando talleres gratis. Viajamos a un montón de pueblos, no cobramos un centavo y le mostramos en un tiempo, con 6 talleres impactamos 1000 educadores. Así que esto me deja saber, caramba, que con poco dinero nosotros hicimos tantas cosas en la red de educadores puertorriqueños. Y precisamente, ¿de dónde es que salió la red de educadores puertorriqueños? De la red de internet, y creamos una comunidad
profesional autoorganizada para ayudar a los docentes, y estamos hablando de 2010, esto fue 10 años atrás. El uso de la tecnología en la educación no viene ahora cuando explotó lo de la pandemia y la emergencia del COVID. Nosotros llevamos años fomentando en la facultad el uso de la tecnología y ahora el tiempo nos ha dado la razón. ¿Bien? Por eso era importante que los talleres que nosotros ofrecíamos, los proyectos, las cosas que muchos de nosotros publicamos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, nos convertimos en curadores de contenido y ayudamos a muchos compañeros bibliotecarios a difundir el conocimiento, herramientas y cosas que se necesitan para ayudar a mejorar la educación que nosotros tenemos. Adelante. Muchas gracias, profesor Delgado. Y entonces ahora tenemos brevemente al doctor Ferrer. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que nos estamos quedando sin tiempo. Posiblemente Giancarlo sea la persona adecuada para hablar más, quizás abundar un poco sobre este tema del ancho de banda en Puerto Rico. Él menciona algunas de estas instancias en su libro y creo que es parte de la gran aportación que Giancarlo hace a la fiscalización de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno, porque nosotros podemos tener grandes ideas, ¿verdad? Y podemos tener bastante claro cómo se deberían hacer las cosas, pero las personas que elegimos y que toman las decisiones, pues no necesariamente tienen el conocimiento y a veces pues tenemos un problema político moral, ¿verdad? Dentro de esto. Quiero retocar casos como ya para la década de los 90, en el 1993-94, en el Departamento de Educación de Puerto Rico se trató de establecer el WAN más grande que haya visto Puerto Rico en esa época, ¿verdad? Se trató de conectar, se trató de crear un Wide Area Network, que era establecer una conectividad entre el Departamento de Educación y Administración Central a todas las escuelas, y se comenzaron a poner unos equipos en todas las escuelas para conectar esa red, para que cosas como los expedientes de educación especial no se tardaran un año en llegar de la escuela a Administración Central y se pudieran transmitir de manera electrónica. Ustedes saben lo que pasó con eso, se pusieron todas las cajas, todos los cables, nunca funcionó. Todavía hay algunas escuelas hoy día que tienen montadas las cajas negras dentro de la biblioteca con los cables puestos allí, las bombillitas encienden todo y no sirven para nada. Bien interesante ese caso. Luego de eso, creo que fue entre el año 2010-2015, Barack Obama lanza una propuesta de agrandar, ¿verdad? De mejorar el ancho de banda por razones económicas, razones de gobierno, razones de negocio. Y a Puerto Rico llegaron millones de dólares para mejorar el ancho de banda. De momento, la gente dejó de hablar de ese tema, el dinero se desapareció, no sabemos qué pasó con eso, nunca se mejoró el ancho de banda. Quizá Giancarlo tenga más un insight de qué pasó con ese dinero y cómo era que se llamaban esos fondos. Pero vino una millonada y yo recuerdo bien qué gobernador estaba en la gobernación, pero no lo voy a mencionar. Y luego de eso, pues ha pasado los terremotos, el huracán María, y debimos haber tenido una respuesta mucho más rápida para manejar esto. Debimos haber consultado a expertos en educación y en educación a distancia antes de tomar las decisiones de cómo se hicieron las cosas en el Departamento de Educación. Nunca se adoptó un sistema de gestión de aprendizaje para el Departamento de Educación, eso nunca pasó, todavía no ha pasado. Ellos no tienen un sistema de gestión de aprendizaje para todas las escuelas. Por lo menos para Ponce debió haber pasado y no pasó. Así que sé que las compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico después de María mejoraron mucho su ancho de banda. Hubo inversión millonaria de las compañías privadas. Muchos de ustedes tienen que haberse dado cuenta que se soterraron muchos cables. Así que en este caso se creó un sistema de Internet mucho más resiliente que antes. Y nosotros no estamos aprovechando, ¿verdad? No estamos aprovechando en el gobierno eso. Somos dueños de los postes, de los cables por donde pasan esos cables y no hay una conexión entre nuestros recursos, cómo trabajan las compañías privadas, y básicamente a veces lo que hacemos es darle demasiado beneficio a estas compañías que tienen que hacer su negocio y tienen que generar sus ingresos, pero no en la escala, ¿verdad? Que hasta la Junta de Control Fiscal ha llamado la atención sobre contratos que están fuera de control, ¿verdad? Eso es un dato, no es algo que me estoy inventando. La Junta de Control Fiscal se expresó sobre las prácticas, por ejemplo, de Microsoft en Puerto Rico, que básicamente son demasiado agresivas, demasiado monopolísticas, y nos han llamado la atención respecto a eso, y todavía seguimos contratando con este tipo de compañías. Así que me parece muy interesante y eso es mi comentario final sobre esto.